Bueno, bienvenidos a los que están viendo por el video. Vamos a repasar el capítulo 7 ya del libro Ídolos del Corazón por Elise Fitzpatrick. Nuestro texto clave de ese capítulo, pues texto de apertura tiene Elise, primero de Crónicas 28:9. Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entonces vemos que la idolatría no comienza solamente con acciones externas, sino con pensamientos equivocados acerca de Dios y acerca de cómo encontramos la verdadera felicidad. Por eso, nuestras mentes deben ser eliminados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo para ver a Dios como Él realmente es y identificar los pasos dioses que tenemos en el corazón y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Entonces, primero vemos la vida de Josías. Aquí hay primero de Crónicas 28:9 y un poco acerca de la vida de Josías en Segundo de Reyes 22:11-13. Tenemos de él que él comenzó a reinar a los 8 años, fue rey de Judá, más o menos vivió por ahí del siglo 7 antes de Cristo y buscó a Jehová con todo su corazón. Aunque era rey piadoso, que deseaba honrar y al Señor, había crecido en una nación profundamente entregada a la idolatría. El pueblo de Judá estaba tan apartado de Dios que incluso se había perdido el libro de la ley. Entonces, cuando fue encontrada en el templo y fue leída delante de Josías, él reaccionó con temor, quebranto y arrepentimiento. Dice que rasgó sus vestidos porque entendió la gravedad del pecado del pueblo de Dios y la justa ira de Dios. Entonces, este momento muestra algo muy importante, que Josías no necesitaba simplemente más información religiosa, él necesitaba que Dios iluminara su mente para ver la realidad de su pecado y la santidad de Dios. Vemos la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo no solo informa la mente, pero también despierta los efectos y mueve la voluntad. Entonces, en Josías vemos tres partes del corazón obrando juntas. Su mente entendió la verdad, sus defectos fueron quebrantados y su voluntad fue movida a obedecer. También leímos acerca de la gracia de Dios y nuestra mente. Aquí va también algunos pasajes claves. Vamos a leer solo el primero que está aquí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Entonces, Elise recuerda que la mente tiene un papel esencial dentro del corazón. Dice, la función de la mente es informar a los efectos sobre el amor de Dios y entrenar a la voluntad para escoger lo correcto. Es la parte más importante de nuestro corazón. Y que nuestra mente actúa como un guardián contra la ignorancia, el error y la incredulidad. Repasando también, nuestra mente incluye los pensamientos, creencias, entendimiento, recuerdos, juicios, discernimiento y la conciencia.
Dos causas serias de idolatría son la ignorancia acerca de la voluntad de Dios y el error acerca del carácter de Dios. Si no sabemos quién es Dios o si creemos mentiras acerca de Él, fácilmente terminaremos adorando a un Dios de nuestra propia imaginación. Elise no presenta esto como una carga desesperanzadora. Ella nos recuerda que Dios desea enseñarnos. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad y guía a los creyentes a toda la verdad, como leímos en el versículo. También dio una cita de Richard Baxter. Una vez más, dice, no hay nada que necesitemos saber que Él no sea capaz o que esté dispuesto a informarnos. No estamos abandonadas a nuestra propia capacidad de entender. Dios no nos ha dejado solas tratando de descubrir la verdad. Él nos ha dado su palabra y su espíritu. Así como los hombres viejos con los ojos lagañosos y aquellos con la vista débil, si usted les da el volumen más bello, incluso si lo reconocen como buen escrito, apenas si puedan interpretar dos palabras, pero con la ayuda de lentes comenzarán a leer con claridad. Así la escritura, recopilando el conocimiento de Dios, un vez confuso en nuestras mentes, habiendo dispersado nuestra torpeza, claramente nos muestra el Dios verdadero. Juan Calvin. Me gustó mucho la ilustración de los lentes. Dios nos ayuda a ver las cosas como realmente son. Y sin los lentes, alguien que no puede ver, falta todos los detalles de la realidad, y así es nuestro entendimiento a veces de la persona de Dios o lo que nos leímos en las escrituras, y necesitamos el Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y nos da claridad sobre las cosas que estamos leyendo. Y él dice, el Espíritu toma las escrituras que escribió y los aplica a nuestro corazón, alumbrando nuestra mente, expandiendo nuestros corazones para creer y liberándonos de error. Así nos capacita para combatir los engaños de la adoración falsa, porque vemos a Dios como Él es. No vencemos la idolatría simplemente diciendo, voy a dejar de querer eso demasiado. No, la idolatría se combate viendo mejor a Dios. Entonces, mientras más claramente conocemos su santidad, su misericordia, amor, justicia, fidelidad, suficiencia, más expuestos quedan las mentiras de nuestros ídolos. Entonces, veamos en el libro cuando habla de crear a Dios a nuestra imagen. Quizás el pasaje clave puede ser Salmo 50:21. Esa parte que dice, Dios dice, pensabas de cierto, sería yo como tú. Y vemos que él dice que la idolatría comienza en la mente, en nuestros pensamientos, creencias, juicios e imaginación. Una de las formas más comunes de idolatría es imaginar a Dios de una manera que nos convenga. Podemos crear un Dios falso cuando pensamos que Dios es como un abuelito que nunca confronta el pecado, un Santa Claus celestial que existe para darnos lo que queremos, una máquina expendedora espiritual. Si hago lo correcto, él me debe bendiciones, un capataz severo que disfruta castigarnos, o quizás un Dios pequeño, controlable y manipulable. Cita una vez más, o habla de una cita de Juan Calvino, que dice, en vez de creer que Dios
creó al hombre a su imagen para que él pueda demandar de él un estilo de vida creyente y santo. El hombre crea a Dios a su imagen, listo para cumplir sus propias ambiciones. Pero Dios, el Dios verdadero, no se ajusta a nuestra imaginación. Él se revela en la Escritura. Como Josías, a diario necesitamos dosis concentradas de verdad acerca del Dios que en realidad es. Aquí tenemos sacado del libro varios atributos de Dios. Dice Liz que debemos ser cuidadosos de adorar a Dios como Él se ha presentado en la Escritura. Si vemos que adoramos a un Dios que es cualquier cosa menos que esto, o aparte de esto, no estamos adorando al Dios de la Biblia. Aquí vemos que Él se ha mostrado claramente como el único Dios verdadero, infinitamente perfecto y puro, invisible, sin cuerpo, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio y santo y libre, que hace todas las cosas conforme a su voluntad y para su gloria, amoroso, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, galardonador de los que le buscan diligentemente, justo en todos sus juicios, odiante de todo pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Cuando mi idea de Dios se forma más por mis emociones, temores, experiencias o deseos que por la Escritura, estoy en peligro de adorar un Dios falso. Una dinámica que hice, decidí leer toda la Biblia de uno en español por primera vez y fui marcando o subrayando ciertas cosas en la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero algo que subrayé es algo acerca del carácter de Dios. Y puede ser que me fueron algunos, ¿no? Pero sí está padre después poder abrirlo y nada más ver este color y saber, bueno, eso es acerca del carácter de Dios, ¿no? Y en el momento, en el contexto de todo lo que está pasando, que resalta también. Necesitamos poder conocer a Dios como Él se ha revelado en su palabra y no necesariamente como nosotros lo vamos construyendo a base de nuestras experiencias y pues deseos. Aquí tenemos pasajes claves, Isaías 44 y Hechos 17 y 29. Elís muestra que la idolatría no solo es pecado, también es absurda. Isaías se burla de la irracionalidad de un hombre que corta un árbol, esa parte para cocinar su comida y con otra parte fabrica un dios al que le pide salvación. El problema de idolatría no es solamente externo. Antes de que el ídolo fuera tallado en madera, ya había sido formado en su mente. Como el hombre empieza plantando un árbol, se le cae la lluvia, se va creciendo, después baja el árbol y lo divide en Dios con un parte, lo pone en el fuego y se calienta y dice, ya voy entrando en calor mientras
templo las llamas. Y después come pan y carne y come y está satisfecho. Después toma el otro parte de la madera y mide, lo dibuja, lo que quiere y después va haciendo forma de un hombre. Después lo pone ahí y se acuesta, lo adora y dice, sálvame pues, tú eres mi Dios. Entonces, hablando de la idolatría, eso es lo que dice él. Antes de que fuera formado en un ídolo, primero fue elaborado en el entendimiento humano, en la imaginación de la idólatra. Y dijo J. Duma, el espíritu del hombre engendra la imagen idólatra. Su mano la da a luz. El ídolo visible es solo la expresión externa de una idolatría que primero existió en los pensamientos, deseos e imaginación. A ver, hoy quizás no nos inclinamos ante una estatua, pero seguimos creando dioses en la mente. Decimos, necesito control para estar bien. O decimos, necesito aprobación para tener valor. O necesito seguridad para tener paz. O necesito éxito para sentirme suficiente. O quizás necesito que mi vida salga como yo imaginé para ser feliz. Dice Liz, pudimos habernos vuelto más sofisticados en nuestra idolatría, pero todavía seguimos estando igual de engañados. Pues la idolatría moderna puede parecer más refinada, pero sigue siendo igual de necia. En vez de adorar un bloque de madera, adoramos pensamientos, expectativas y fantasías de felicidad. Bueno, también hablo de nombrar los dioses y nos pregunta, ¿dónde está tu felicidad? Aquí el pasaje clave es más Jeremías 10, 3-5. Dice, el hombre recurre a los ídolos para calmar sus miedos y para producir los beneficios que desea, para darle felicidad. Bueno, el último versículo de esos de Jeremías 10 dice, sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un huerto de pepinos. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo porque no les pueden hacer ningún mal, pero tampoco ningún bien. Y elabora un poco sobre eso diciendo, la gente cuerda no tiene miedo a los espantapájaros, porque saben que los espantapájaros no les pueden hacer daño. No les rinden culto porque saben que los espantapájaros no tienen poder. Pero la gente confía en ídolos porque creen que obtienen un beneficio por hacerlo y tienen miedo de lo que podría suceder si no lo hacen. Entonces, pues, ¿dónde creo que está mi felicidad? Los ídolos prometen beneficio. Nadie adora algo que cree inútil. Adoramos lo que pensamos que nos dará gozo, seguridad, descanso, quizás importancia, paz o satisfacción. El ídolo no siempre se presenta como algo malo, muchas veces se presenta como algo bueno, necesario o razonable.
Puede ser algo bueno convertido en algo supremo, ¿no? Quizás el matrimonio, tener hijos, el ministerio, estabilidad económica, salud, el reconocimiento, crecimiento espiritual, seguridad, orden, comodidad. Entonces podemos hacer un ejercicio para ayudarnos y rellenar ese espacio diciendo, bueno, para ser verdaderamente feliz necesito, bueno, en lo que vine a la mente para poner ahí, puede revelar dónde estamos buscando una felicidad que solo Dios puede dar. Vamos a la siguiente parte, los dioses de nuestros pensamientos. Aquí pasajes claves. Vamos a ver ya varias veces 2 Corintios 10:5. Lo dijo Pablo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Explícales que no tallamos nuestros ídolos de madera o piedra, sino en la imaginación. Pensamos, soñamos y meditamos en aquello que creemos que nos hará felices. Entonces, ella da algunos ejemplos y aquí les va. Dice, bueno, para ser verdaderamente feliz, necesito un esposo piadoso, romántico, responsable y comunicativo. Otros dicen, necesito hijos obedientes que me hagan quedar bien. Dicen, necesito un buen trabajo donde sea respetada y bien pagada. Otro dice, necesito ser amada y apreciada por otros. Otro dice, necesito la aprobación de otros o de mi vida. Necesito sentirme segura de todo calamidad. Necesito ver progreso constante en mi vida. Dice Liz, la mentira de que la felicidad se puede encontrar en otra cosa que no sea Dios es la fuente de donde fluye toda nuestra idolatría. Muchas de estas cosas no son malas en sí mismas. El problema comienza cuando creemos que no podemos ser felices sin ellas. También da el ejemplo de una persona que puede trabajar con excelencia para honrar al Señor, eso es bueno, pero si trabaja para recibir aprobación, sentirse valiosa o demostrar que es superior, entonces su trabajo se ha convertido en adoración falsa. Dice Liz, los ídolos viven en nuestros pensamientos, creencias e imaginación, y es ahí donde deben ser aniquilados. El papel de tu mente, que ya ha sido iluminada por el Espíritu y la Escritura, es corregir tu pensamiento cuando crees las mentiras y comienzas a generar pensamientos de una supuesta felicidad. Vamos a pasar a los falsos dioses y la desobediencia. Seguimos con 2 Corintios 10:5. Elise conecta la idolatría con el pecado habitual. Entonces pecamos porque creemos una mentira. Creemos que hay alguna felicidad que ganar por medio de la desobediencia. Ese patrón comenzó con Eva. Ella fue engañada al creer que
desobedecer a Dios le traería algo bueno, lo mismo ocurre con nosotros. Dice Liz, nuestros ídolos siempre se presentan disfrazados de algo bueno. Los ídolos no suelen decir, sígueme y te destruiré. Dicen, sígueme y serás feliz. Entonces pecamos porque creemos que podemos obtener felicidad al hacerlo. Y idolatría es hacer que nuestra imaginación sea más importante que la gozosa obediencia al Señor. En el capítulo da el ejemplo de que si reacciono con ira cuando soy criticada, no basta con decir, tengo que controlar mi carácter. Debo preguntar o qué creencia idolátrica está alimentando esa ira. Entonces, hay que hacernos preguntas. Quizás estoy creyendo que necesito ser respetada, que no debo ser criticada, que la opinión de otros determina mi valor, que si Dios fuera bueno, no permitirá que me traten así, o que la aprobación humana me justifica. Ella también nos da unas preguntas para el capítulo y están en el material como tipo autoexamen y este nos ayuda también a examinarnos como qué creo acerca de la fuente de la verdadera felicidad en esta circunstancia o qué creo acerca de Dios en esta circunstancia o qué creo acerca de mí mismo, mis derechos, mis metas, mis deseos. ¿En qué estoy confiando para hacerme feliz? ¿O por qué la opinión de esta persona es tan importante para mí? ¿Estoy buscando ser justificado por la aprobación de los hombres? Hablando de cuando nos encontramos haciendo lo mismo vez tras vez, que hay algo ahí que hay que profundizar, hacernos las preguntas para ver realmente por qué estamos pecando, qué es lo que realmente estamos creyendo. La respuesta no es solamente dejar de enojarme, dejar de preocuparme o dejar de buscar aprobación. La respuesta es arrepentirme de buscar en otro lugar lo que ya tengo en Cristo. Más de la mente, su trabajo es llevar todo pensamiento cautivo. Seguimos con 2 de Corintios 10:5. Bueno, dice, tu mente debe filtrar y juzgar cada pensamiento, sobre todo aquellos empañados por la imaginación. Tu mente, específicamente tu conciencia, está para examinar cada pensamiento y desechar aquellos que se levantan en oposición al verdadero conocimiento de Dios y su amor salvador. Cada pensamiento debe ser llevado a la obediencia del Evangelio. Elis compara esto con Josías. Así como destruyó los ídolos visibles de su nación, nosotros debemos comenzar por fe a destruir los ídolos invisibles de nuestra imaginación. Y dice, así como Josías aniquiló a los ídolos de su tiempo, debes aniquilar tu imaginación idólatra. No hacemos esto en nuestra propia fuerza, lo hacemos por el poder del Espíritu Santo, mediante la palabra, mirando a Cristo y recordando que Dios ya nos ha dado todo necesario en él. Pues la mente iluminada por la palabra y el Espíritu
Aprende a reconocer las mentiras de los ídolos y a descansar en la suficiencia de Dios. Este fue el capítulo 7, pensando en tu Dios. Justamente Josías es un personaje que siempre ha sido como un referente para mí, o de alguna forma que he admirado, eh, precisamente porque el Espíritu Santo obró en su corazón y justo al inicio del capítulo decía, Josías tuvo un encuentro con el Dios de la Biblia, ese día un encuentro que lo cambió a él y a su nación. El Espíritu Santo hizo que entendieran las palabras de la ley, sus afectos fueron avivados y turbados y su voluntad fue movida a la acción. Entonces, después decía, Él te puede ayudar a identificar y a derrotar los ídolos que están en tu corazón y capacitarte para que encuentres tu felicidad en Él. Entonces, justamente con estas primeras frases del capítulo, fue como, pues sí, claro, cono porque Josías empezó a conocer a Dios, o sea, y el Espíritu Santo hizo la obra en su corazón, pero hubo un efecto, no solamente para él, sino para toda una nación, pero fue precisamente porque Josías conoció a Dios. Y así también en esta parte, muchas veces a mí me encanta construir castillos en el cielo y tener ideales y tener sueños y tener lo que sea, pero no soy consciente de que eso realmente son ídolos, que no son de madera, porque yo no los construí, pero a veces pienso que son más peligrosos, porque también en alguna parte del libro de este capítulo decía Elis, como, bueno, no son los ídolos que yo veía en cada esquina cuando estaba en Asia, que son muy evidentes, pero son ídolos que pues radican en el pensamiento. Entonces, como hilando todo esto, em, viendo cómo el Espíritu Santo puede hacer la obra transformadora y ver cómo Dios nos puede mostrar la verdadera felicidad en Él, sí, me impactó mucho esto del capítulo. Gracias, sí, es impresionante y súper animadora. Dura cuando se ve a alguien que va como contra el corriente y hace lo correcto. Y está padre ver cómo reaccionó ante conocer más de Dios y su palabra. Bueno, con eso creo que vamos a dejar la grabación. Entonces, despedimos a la gente del video. Adiós.